hemos querido llamar 360 grados de la movilidad eléctrica en España. Al final, como les decía, es la quinta edición de un congreso que se ha ido celebrando cada 2 años, lo cual pues, bueno, nos retrotrae a una serie de años atrás donde la movilidad eléctrica pues, ha tenido una evolución muy importante. Nosotros, además, como asociación, no empezamos hace mucho, empezamos realmente a hacernos visibles al público en 2011, cuando éramos básicamente 12 empresas del sector de infraestructuras. Hoy en día, AEDIBE es una asociación que engloba a más de 150 empresas que trabajan en la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Y eso también nos da una idea de cómo está creciendo y cómo se está desarrollando este sector como oportunidad de negocio, pero también por todo el avance tecnológico que hay y verdaderamente porque tenemos que llegar a cumplir una serie de objetivos importantes, pues bueno, medioambientales, de calidad del aire, pero también de competitividad, de empleo, y que nos permita que en España sigamos pues bueno, evolucionando y tenemos una oportunidad importantísima. Esta es de las pocas veces en las que España ha llegado a tiempo a una revolución de estas características, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de hacerlo todos juntos, de trabajar juntos para conseguir pues, bueno, que al final tengamos un resultado muy importante en este sentido, ¿no? Entendamos qué es la movilidad eléctrica, ¿no? Para nosotros la movilidad eléctrica es verdaderamente movilidad sostenible. Pues, ¿por qué? Por cuanto es cero emisiones en la propulsión. En la generación de la energía, evidentemente no es cero emisiones todavía, aunque ese es el objetivo al que se está yendo. Hoy en día ustedes tienen la posibilidad también de tener una aplicación que muchos de ustedes conocerán, SmartView, que es una aplicación de Red Eléctrica Española, donde pueden descargarse y ver en el instante cuál es la producción eléctrica que se está generando en España y además cuánta de ella es libre de emisiones de CO2. Por lo general, digamos que estaremos en una media entre renovables y nuclear de entre un 65-70% de generación eléctrica libre de emisiones de CO2, pero no es suficiente y evidentemente el objetivo deseable es que la renovable pues, vaya adquiriendo ese papel más fundamental en la generación, pues para que el vehículo eléctrico acabe siendo realmente cero emisiones en toda su cadena, ¿no? Tanto del pozo a la rueda como lo que sería en la propulsión. Y nadie duda, en cualquier caso, de que en las ciudades, pues al no tener tubo de escape, no emite nada y por lo tanto, pues eso que ganamos desde el punto de vista de las emisiones nocivas para la salud, ¿no? Es movilidad sostenible, pero también y sobre todo es eficiencia energética. Y esta es la parte más importante que, por lo menos desde AEDIBE, consideramos que debe tener la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque al final es el único sistema de propulsión que es capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez vamos reclamando mayor demanda de energía, reclamamos más electricidad, somos cada vez más, las ciudades cada vez crecen más. Todos queremos tener nuestros servicios y a tiempo. El día que nos falla un electrodoméstico, se nos cae la luz y no podemos ni encender la televisión o la nevera no funciona, pues es una catástrofe. La electricidad es el vector más importante del siglo XXI. Alguien me decía, no, es el agua. Sí, pero el agua no nos llega si no hay electricidad, ¿no? para que la podamos consumir, ¿no? Con lo cual, la electricidad es importantísima y, por tanto, el vehículo eléctrico es un factor muy asociado a su generación, pues bueno, para generar eficiencia energética en el desarrollo de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo. Cuando hablamos de generación distribuida, verdaderamente queremos decir que cada batería de coche está circulando por ahí, no está estática de un modo estática. Es la primera vez que a través del vehículo eléctrico el concepto de generación distribuida verdaderamente adquiere un significado brutal, ¿no? La dimensión que le corresponde, porque tenemos baterías que cada vez vamos yendo a mayor densidad energética. Tenemos baterías entre los 40, 60, 90 kilovatios en vehículos ya normalizados, más allá de las gamas premium. Y eso es muy importante porque nosotros con los usuarios de vehículo eléctrico
habitualmente, ¿qué hacemos? Pues consumimos como mucho entre 8 y 15 kilovatios hora. Eso nos permite tener una cantidad de energía almacenada en nuestras baterías que podemos gestionar de forma eficiente. Y por eso ponemos ahí el concepto V2G, o es la capacidad de entregar esa electricidad a la red, no solamente de tomarla, donde ya disponemos de vehículos que son capaces de hacer eso y, por lo tanto, de jugar de forma eficiente con el sistema eléctrico, ¿no? Y esto es algo que debemos tener en cuenta y el verdadero valor que debemos plantearle a la movilidad eléctrica. Es movilidad sostenible, pero sobre todo es eficiencia energética y es un valor que debemos tener en cuenta. ¿Por qué el 2020 es para nosotros o va a ser el año de la movilidad eléctrica? Bueno, muchos de ustedes lo saben, pero bueno, lo comentamos. El nivel de emisiones medias que establece la Comisión Europea a partir del 2020, pues baja de los actuales 130 gramos de CO2 por kilómetro a 95. ¿Eso qué significa? Bueno, tenemos ahí una salvedad que este año es un 95% de las ventas de esos vehículos que serán contempladas en esta medición. Un 5% se podrá salvar, que probablemente serán los vehículos más contaminantes, pero eso va a desaparecer en los próximos años. Es en este año concretamente, pero esas exigencias van a ser mayores y además los vehículos de menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro van a considerarse como si fueran dos ventas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa que los fabricantes son conscientes de que van a tener que matricular y vender vehículo eléctrico sí o sí a partir del 2020 para no tener que incurrir en esas multas multimillonarias que, cuando se hace el volumen de emisiones medias, pues podrían llegar a tener que soportar si no cumplen con esos objetivos, y ahora lo veremos un poco más detalladamente. Además, aprovecho que además está por aquí los periodistas de la Tribuna de Automoción, que es un medio en el que uno puede beber mucho de fuentes ligadas a este sector. Señalaban en el último ejemplar que han sacado que solo 3 de las marcas que operan en el mercado español pues cumplen con la media de 95 gramos de CO2 por kilómetro de la Unión Europea. Y son esas 3 marcas que vienen ahí reflejadas, por cierto, socios de AEDIBE. Además 2 de ellas tienen una vinculación ya directa con la movilidad eléctrica. Esto significa que, pues nunca mejor dicho, nos vamos a tener que poner las pilas. Pero bien, y se las van a tener que poner ellos, aunque luego también explicaremos que tampoco es justo que lo tengan que hacer en solitario, ¿no? Pero sí que es cierto que esto nos da una idea de que a partir del 2020 vamos a poder disponer de muchísima mayor oferta de vehículos eléctricos a unos precios que se van a ir equilibrando con respecto a lo que podría ser los espejos en combustión de cada modelo. Y probablemente en este año vamos a ver esa tendencia de crecimiento en ventas que hasta ahora, en los últimos años, pues digamos que cualitativamente ha sido importante. El vehículo eléctrico crecía, pero cuantitativamente los números, comparado con el parque que hay de combustión, pues evidentemente eran números pequeños. Yo creo que el 2020 va a ser ese año de inflexión donde vamos a ver que esa transformación hacia la movilidad eléctrica se empieza a producir de forma interesante, ¿no? Para convivir con otras tecnologías. Aquí lo cierto es que tenemos que decir que la movilidad eléctrica es para nosotros muy importante, nuestra obligación es defenderla, pero bueno, tampoco somos talibanes de la movilidad eléctrica, no es o movilidad eléctrica o muerte, ¿no? Es decir, vamos a convivir muchas tecnologías de propulsión, pero cada vez más se electrificarán los vehículos y sobre todo teniendo en cuenta el concepto que hemos dicho antes, que es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico y ofrecer ese carácter de eficiencia, ¿no? En todo esto que les comentamos, tenemos aquí una serie de datos, ¿no? Como lo que vemos, lo veo aquí mejor casi, en el 2018 el coste total de la propiedad, estos son datos de Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el diferencial de precio entre la combustión y el eléctrico es aún mayor, porque bueno, pues comprar vehículos de combustión en Estados Unidos es barato. Y aún así, en el 2018 se crea ese nivel de equilibrio entre lo que sería el coste. Estos son datos sin subsidios, sin ayudas. Entre lo que sería con el TCO,
entre lo que sería un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión. Y si nos vamos ya al 2026 en Estados Unidos, pues es cuando se considera que va a haber ese equilibrio de precios entre los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión. Pero nosotros estamos en Europa, y en Europa las cosas son diferentes, y probablemente este diferencial de precios o este equilibrio de precios se va a producir bastante antes, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y además tenemos este tipo de cosas, es decir, está bajando los precios del cobalto y litio. Si vemos en el litio, decimos, ¿a dónde va la tendencia, no? Pues la tendencia es, según fuentes solventes, Trading Economics, el litio crecerá un 10%, ha decrecido un 10% aproximadamente desde principios de 2019, ¿no? Y esa es un poco la tendencia. Todo esto es en línea con aquellos mensajes tremendistas, ¿no? En los que bueno, pues también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Esta es una tecnología disruptiva, no ya tanto desde el punto de vista tecnológico, porque vehículos eléctricos hay desde hace más de 100 años, pero sí desde una concepción social, ¿no? Desde la mentalidad. Es una tecnología muy disruptiva, cuesta entenderla y aceptarla, bueno, pues como pasó con la telefonía móvil, como pasó con el ordenador portátil, y hoy en día nadie concibe su vida sin ninguno de esos dos elementos. Y con esto también pasará, pero bueno, estamos sujetos a esa información. A mí me gusta a veces decir infoxicación. Tengo decir, yo soy periodista y puedo meterme con mi gremio, y a veces tenemos esa capacidad de poder decir cosas tremendistas y a veces tremebundas, que con el vehículo eléctrico pues la colocan en un papel que uno dice, madre mía, ¿esto hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Pero realmente, bueno, pues cuando hablan de que el litio se va a disparar, que va a ser otra fuente de... Bueno, pues miren, estos son los datos que hay y esta es la realidad de mercado. Y luego, además, el concepto de la bajada de los precios de las baterías, ¿no? Al final, esto siempre lo cuenta, que está por aquí entre nosotros también Juan Luis Pla, que cuando estaba en el IDAE, hoy en día cuando está de director de Relaciones Institucionales en una marca que está apostando mucho por la movilidad eléctrica, y que decía, ¿no?, que en 2009-2010 el precio del kilovatio hora de una batería estaba a $1.000 y hoy en día pues está a los precios a los que está, ¿no? Y entonces ese equilibrio de precios, porque pasa en todas las tecnologías, pues se está produciendo también en el vehículo eléctrico, con lo cual pues vamos a ver un cambio tendencial importante que va a ir asociado al coste final de ese producto, que es el vehículo eléctrico, ¿no? A finales de 2019 o principios de 2020 habrá un mallado básico de carga rápida que permita eliminar la ansiedad de autonomía en España. Y este es el otro factor, ¿no? Estamos hablando de los coches, pero ahora hablamos de la infraestructura y hoy también se hablará de infraestructura. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues efectivamente, tenemos un desarrollo de infraestructuras. Aquí volvemos otra vez a todos esos mensajes que suele haber en torno a la movilidad eléctrica, donde de repente surgen personas con voz, que pueden llegar a decir, es que hasta que no tengamos 100.000 puntos de carga no sé en dónde, pero 100.000 puntos de carga, pues la movilidad eléctrica no triunfará. Claro, hay que entender también un poco la movilidad eléctrica. ¿De qué hablamos? Porque si hablamos de toda la infraestructura, incluida la vinculada, nos hemos quedado cortos. Probablemente si hablamos de la carga rápida, nos hemos pasado 3 pueblos. Y ahora explicaré por qué. Por lo cual hay que entender qué es la movilidad eléctrica, para poder entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Y que quizá no estamos tan lejos de conseguir un cierto equilibrio que si trabajamos todos de forma coordinada lo podemos llegar a conseguir. Tenemos 30 millones de vehículos de combustión que se alimentan en el 100% de los casos de las 11.500 estaciones de servicio en toda España, ¿no? Hablamos de unos 70.000 boquereles, ¿no? Yo cuando siempre hablaba de 30 millones de vehículos de combustión y preguntaba ¿cuántas estaciones de servicio se supone que hay para dar servicio a 30 millones de vehículos que necesariamente tienen que ir a recargar a una estación de servicio? Hombre, a mí me dicen el tema de 11.500 y yo me quedo asustado, ¿no? Joder, pues para 30 millones y esto es sí o sí, tengo que ir ahí a cargar. Pues la verdad es que estamos hablando en la movilidad eléctrica. Pues que en el vehículo eléctrico más del 85% de las necesidades de recarga las hacemos en vinculada, las hacemos en el hogar o en el lugar de trabajo. Dicho de otro modo, el 20% restante es el que dedicamos a recargar
en carga rápida, en estaciones de servicio. Luego tenemos también un factor que no tiene la combustión, que es la carga de oportunidad en el sector terciario, que es la que nos permite recargar en hoteles, restaurantes, centros comerciales, etcétera, y que nos ofrecen, como en muchas ocasiones, servicio de valor añadido. Esa infraestructura de recarga que es para atraer a usuarios de vehículo eléctrico, lo cual es fantástico, pero además es algo que solo tiene el sector de la movilidad eléctrica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta este dato para luego poder hacer unas conclusiones adecuadas, ¿no? El objetivo del Gobierno, además, es de implementar 5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras en 2030. 5 millones, un sexto de lo que tenemos en combustión. Primer mensaje, no nos volvamos locos, no estamos diciendo a mí, hace poco fui a un programa de radio que no se lo perdonaré a mi responsable de comunicación, en Radio Nacional de España a la 1 de la mañana. Yo no sabía que a la 1 de la madrugada la gente oía la radio. Les juro que fui con un sueño que no me tenía, pero bueno, fui. Y resulta que es que al parecer sí que lo escucha la gente, porque luego hubo llamadas, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? 5 millones de vehículos eléctricos, señores. No estamos hablando, me decían, la pregunta del millón que siempre nos hacen. Y imagínense que todos los vehículos que hay hoy en día en España son todos eléctricos. Joder, imagínate que yo tuviera el cuerpo de Brad Pitt, me iba a poner morado, pero es que no lo tengo. No tenemos tampoco 30 millones de vehículos eléctricos. Y si tuviéramos esa capacidad o esa varita mágica, pues también haríamos así, dice, mira, ya está resuelta la infraestructura. Oye, y además a precio tirado, a precio de chicle los coches. Pero eso no es así. La realidad es que la evolución de la movilidad eléctrica va a ser gradual. Y esa es la parte importante. No tenemos que volvernos locos con todos estos mensajes porque estamos hablando de una sexta parte del parque dentro de 10 años. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar para eso. Ojalá ese número sea mucho mayor y lo podríamos conseguir. Pero esos son los objetivos ambiciosos que tenemos en España. Y mira, les quiero poner el ejemplo. Este lo pongo siempre. No es porque Adriano sea asturiano y sea nuestro presidente y le tenga que pedir a final de año un incremento de sueldo, pero yo viajo mucho a Asturias y viajo en vehículo eléctrico. Y me gusta poner este ejemplo porque es el típico ejemplo en el que la gente se vuelve loca, ¿no? Es que Asturias parece que tuviéramos que tener un punto de carga cada 10 metros. A ver, vamos a entender una cosa. Hay un dato, no estará por aquí, pero bueno, yo se lo mandé el otro día en una carta a mi amigo Pere Navarro, el director general de la DGT, al que le escribí una cariñosa carta el otro día, pues bueno, por una serie de comentarios, porque le dije, mira, el vehículo eléctrico es el mejor amigo de la DGT. Es un vehículo con el que no vas haciendo el cabra, no le metes el pie al acelerador como un loco, porque va en contra de la eficiencia. Y además, oye, pues acabas parando una serie de veces, que es lo que recomienda la DGT. La DGT te recomienda parar cada 2 horas a cada 200 kilómetros. Bueno, pues incluso puedes parar más tarde, ¿no? Pero no es malo que paremos cada X tiempo, ¿no? Porque ya bueno, uno puede decir, no, yo como decía uno, yo me voy de Almería, me voy a Barcelona sin parar. Digo, bueno, pues macho, tú no tienes un problema tecnológico, tú tienes un problema psicológico, porque ese trayecto sin parar y seguramente metiéndole zapatilla, oye, que te quieres matar, cada uno tiene su libertad. El problema es que también pones en riesgo a los demás. Y yo creo que también la nueva movilidad tiene que traer ese toque de cordura que habíamos llegado a perder, donde ya parece que es que nos movíamos con los coches y que parecía que en vez de carreteras lo que teníamos era rallies, ¿no? Entonces, yo, pues mire, he viajado y con varios coches, ¿no? También les confieso, he viajado a Valencia, he viajado a Extremadura. No se puede viajar a toda España, no, pero también les recuerdo lo que he dicho antes. Se está trabajando y las empresas que despliegan infraestructuras de recarga lo están haciendo con profusión, pese a todos los problemas que tenemos y de los que hablaremos luego, para implementar infraestructuras de carga rápida. Y no queda demasiado, no queda demasiado. Tienen ustedes ahí una serie de kilómetros donde se encuentran puntos de carga actualmente en operación. Y tienen ustedes vehículos eléctricos perfectamente más allá de gamas premium, que ya pueden hacer 250 kilómetros a más de 400, conduciendo normal, quiero decir, no diciendo yo voy a 180, el problema lo tienes tú, pero también lo tienes en la combustión.
Pero es que además de todo esto, pues se están desarrollando otros puntos de carga que si ustedes miran en la página web de uno de nuestros socios más interesantes de la movilidad eléctrica, y esto hay que decir, Electromaps, ahí podrán ver cómo se está desarrollando el despliegue. Luego cada CPO, cada operador de recarga tiene sus propias plataformas. Pero bueno, eso es una buena manera de ver a nivel general cuál es la infraestructura que hoy en día hay en España. Y bueno, pues se encuentran con que en breve tendremos todas estas infraestructuras, pero es que además los proyectos que tenemos en la mesa y que sabemos que están desarrollando otros más, va a haber más puntos de recarga en ese camino. Con lo cual, en fin, como le decía yo a Pere Navarro cuando decía, oye, un Madrid-Cádiz, ¿no? Ya se están desplegando infraestructuras y un Madrid-Cádiz con estas autonomías y con unos puntos de carga que ya se están implementando, te lo haces con 2 paradas. Y la DGT recomendaría, por lo que dice, 3, al menos, porque estamos hablando de 600 y pico kilómetros. Con lo cual, cuidado cuando se oye lo de hay que colocar 200.000, 300.000 puntos de carga, he oído. Bueno, hablemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque eso es importante definirlo. ¿Qué nos falta para lograr el impulso definitivo? Porque llevamos años hablando de la movilidad eléctrica. Casi muchas de las cosas que estamos diciendo ahora las hemos dicho hace 2 años en el pasado congreso, ¿no? Y poco ha cambiado, aunque en estos años sí que ha habido, estos 2 últimos años, ha habido cambios interesantes, ¿no? Bueno, pues como decía el otro día otro gran amigo que tengo en la movilidad eléctrica, también de la misma empresa de Juan Luis Pla, Juan, que estáis todos ahí metidos quizá, Francesc Corberó, el director de comunicación de Nissan, coincidimos en Palma de Mallorca en un evento y él empezaba diciendo esto: menos palabras y más acciones. Y es verdad, sí, se acabó un poco el estar, como decía alguien, el cuarto de llorar se ha cerrado y ahora vamos al cuarto de trabajar. Vamos a ponernos en marcha, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a empezar a concretar y a tomar medidas concretas, ¿no? Porque es lo que necesitamos, al final, ponernos en marcha. Ponernos en marcha, sobre todo por estas cosas, ¿no? Tenemos problemas estructurales importantes en las ciudades de calidad del aire que tenemos que resolver. Problemas, se habla mucho del CO2, y el CO2 mata indirectamente, lo hemos visto. Todos los desastres naturales al final han generado fallecidos. Las emisiones contaminantes, las partículas contaminantes, los óxidos de nitrógeno, matan de verdad, matan directamente. Es decir, lo que estamos tragando todos los días, santos días de nuestra vida, y este es el problema. A mí, además, particularmente, es algo que me afecta mucho más que a la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque además me he enterado de algo que me deja ya de piedra. Digo, ya sabía yo que no podía deberse a otros problemas, ¿no? Y algunos de ustedes también comparten conmigo esta visión. Ahora que aquí también hay para todos, es decir, hay que tener en cuenta que no, a veces es una ventaja, es como una bombilla que dice este tío. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenemos un problema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un proyecto de Estado. Antes lo ha comentado el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro. Necesitamos un proyecto de Estado y un rumbo claro. Cuando decimos esto, decimos, oye, macho, pues que esté como todo alineado, ¿no? Orquestado desde la cúpula del Gobierno, alineando a los diferentes estamentos de la Administración. Miren, a mí cuando me dicen, el mercado, Noruega, digo, ¿qué tendrá que ver Noruega con España? En Noruega dicen por ahí, y van todos por ahí. En España es una pequeña Unión Europea. Es un Estado donde conviven 17 países y 8.000 feudos. Y todos ellos con la capacidad de tomar decisiones que ralenticen o aceleren no solo el despliegue de la movilidad eléctrica, sino otros segmentos de mercado. Con lo cual, es importante tener esto en cuenta porque lo cierto es que necesitamos esa alineación para que podamos seguir un camino todos unificado, ¿no? Un plan de inversiones para la industria que permita a España, que España siga siendo un referente en el sector de la automoción. Y es verdad, ¿no? O sea, al sector de la automoción se le ha puesto ahora en la mesa el decir, oiga, transfórmense. En su momento también se les dijo, oiga, hagan diésel. Y lo hicieron. Yo creo que el sector de la automoción está haciendo lo que puede, que también tiene que responder a sus consejos de administración, tiene que bueno, pues seguir siendo rentable, y están haciendo sus esfuerzos. Les está costando, evidentemente, porque esta transformación que está habiendo es costosa, es dura,
es dura de aceptar, sobre todo, pero tampoco la pueden hacer solos. Las administraciones tienen que desarrollar planes de inversiones estructurales fuertes para la industria que permita que sigamos siendo un país de referencia dentro de unos años a nivel industrial, tecnológico y de servicios, pero sobre todo también a nivel industrial, es decir, que podamos seguir siendo líderes en automoción, porque hay dos circunstancias: lo que fabricamos, más del 80%, según los últimos datos, se va fuera de este país, a mercados donde ya están empezando a decir, a mí me interesa otra cosa, y luego además los órganos de decisión de las empresas que están aquí fabricando, pues no están en España. Tenemos que hacer que el mercado español sea un mercado atractivo que nos permita que las industrias no solo se queden, sino que encima apuesten por trabajar en el desarrollo de vehículos eléctricos. Afortunadamente tenemos empresas de automoción que están haciendo esos esfuerzos importantes en España. Tenemos por aquí gente del grupo PSA. Oye, esto hay que decirlo, en sus 3 fábricas en España van a desarrollar plataformas multienergía donde van a fabricar vehículos eléctricos. Nissan, en su apuesta en Barcelona, con la NV200, tenemos Mercedes, con la Vito, tenemos bueno, fabricantes de motos, tenemos fabricantes de autobuses, tenemos todo un elenco de empresas fabricantes que están haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Y también tenemos un sector que hasta ahora era desconocido, no se contemplaba en el sector de automoción, que es el de las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. También empiezan a formar parte del sector de la automoción y también tenemos en ese sentido importantes marcas, importantes empresas, fabricantes, que están además muy reconocidas a nivel internacional porque los puntos de carga que se fabrican en España tienen una calidad, como de las muchas cosas que fabricamos, somos nosotros nuestros peores embajadores a veces, pues mucho más calidad que en el resto de España, ¿no? Una reforma fiscal coherente con los objetivos de descarbonización del transporte, bajo el criterio de quien contamina paga. Y miren, de verdad, es que ya se lo digo por cuestión personal. A mí es que ya hasta me irrita, ¿no? Ir por la calle, de repente pasa un coche y eso es lo que yo respiro. No lo respira el que está dentro tira millas, sino eso no lo va a respirar él, lo respiro yo. Y a veces me da por preguntar, ¿no? ¿Por qué yo tengo que respirar lo que tú estás echando? Esto no es justo, no es justo. Es igual que en los bares cuando decían, ¡joder, dejan de fumar! Sí, es que yo también quiero comer y no quiero oler tabaco. Tengo derecho también. Es decir, todos tenemos derecho a hacer nuestras cosas, pero sin que nos afecte a los demás. La libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Y esto creo que debemos ser conscientes y decirlo abiertamente, decir, esto es así, una reforma fiscal coherente con los objetivos de descarbonización bajo el criterio de quien contamina paga. Y un plan de incentivos alineado a eso, coherente, ambicioso, que ofrezca señales de precio en la adquisición y en el uso de los vehículos. Pues bueno, porque es lo que tiene lógica. Y hasta ahora aquí en España hemos tenido unos planes, eran planes, ¿no? Porque eran planes. Un plan de incentivos, cada uno con su nombre, MOVES, MOVEA, MOVELE, tal, que se empezaban y no sabes cuándo acababan, a veces acababan en 24 horas, luego no sabías cuándo empezaba el otro. Realmente hacer planes comerciales, previsiones sobre ese tipo de planes de ayudas, pues la verdad es que es desincentivador, pero además las ayudas que había, pues bueno, tampoco eran como para tirar cohetes, se acababan enseguida. Uno puede decir, sí, claro, pero es que hay que repartir el dinero. Digo, sí, pero es que estamos hablando también de un tema de transformación, donde un desarrollo inteligente de incentivos, recaudando de otro lado, al final, como decía Francesc Corberó, el dinero se acaba sacando de otro lado, pero lo cierto es que necesitamos hacer esa transformación, porque si no lo hacemos nunca conseguiremos los objetivos que nos queremos plantear. Siempre estaremos diciendo, oye, tenemos la sensación de que llevamos con ayudas al vehículo eléctrico varios años y parece que es que el mercado no lo quiera. No, es que son farragosas, son poco ambiciosas en lo económico, difíciles de tramitar. Miren, yo me he comprado 2 coches eléctricos ya. Y cada vez que me compro un coche eléctrico, al año siguiente me sale muy caro. Primero, porque Hacienda me dice, oiga, que usted ha ganado más dinero del que usted creía, así que le vamos a tal. Y luego el regalo que le tengo que hacer a mi mujer para que no se enfade, porque claro, cuando ve y dice, oye, casi tenemos que pagar cuando nos devuelve Hacienda. Digo, bueno, pues, o sea, la ayuda del vehículo eléctrico no ha sido tal. Todo esto hay que trabajarlo, porque al final es que estamos en un planteamiento que no sabemos muy bien a dónde vamos.
Un plan de comunicación que traslade a la sociedad la realidad de la movilidad eléctrica, acabe con la infoxicación y que derribe las barreras del desconocimiento. Y miren, se lo vuelvo a decir, en el programa este de radio que estuve a la 1 de la madrugada, llamaba gente y comentaba unas cosas, ¿no? Como decía con el Truman, ¿no? Que habían vomitado una cabra. O sea, eran unos planteamientos que dices, usted no es que no sepa de movilidad eléctrica, usted es que no sabe. Es que ha leído en Google, se le ha ideado esto, la gente no sabe de movilidad eléctrica y afortunadamente estamos en una región como Madrid y en una ciudad como Madrid, donde tenemos un desarrollo de servicios de movilidad compartida, como el car sharing y el motosharing, que por lo menos acerca a más de 300.000 usuarios habituales al vehículo eléctrico en esta ciudad. Y eso es importante, ¿no? Pero hay un desconocimiento absoluto y total sobre lo que es la movilidad eléctrica. Y eso lo tenemos que resolver porque todavía no se ha hecho un plan de comunicación coherente. Seguimos con el proyecto de Estado. ¿Y qué más necesitamos? Pues una revisión normativa que permita el desarrollo de inversiones en la infraestructura de recarga. El término de potencia en la recarga rápida. Es que, claro, el que tiene que invertir en poner un punto de carga rápida se desincentiva. Quieren hacerlo, pero es que el término de potencia, que es un 20% más caro de lo que es en la media europea. El otro día teníamos en Sevilla este debate en otro evento y es una cosa cierta, ¿no? Es decir, el término de potencia aquí es mucho más gravoso y está suponiendo que para el desarrollo de inversiones en infraestructura de carga pues sea un problema, porque es un término que tiene un coste que te cargue un usuario, te cargue 1 millón, lo vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, al final son costes complejos de resolver porque no puedes discriminar un uso de otro. Pero sí que es cierto que esto tenemos que trabajarlo porque si no, perdemos la oportunidad de hacer que este mercado se desarrolle. Un acompañamiento de las administraciones a los esfuerzos de iniciativa privada. Trámites para la instalación de puntos de carga. Miren, lo decíamos el otro día en un evento en Sevilla. Miren, no nos den ayudas. O las administraciones locales, facilítennos, que no se les note. Que cuando va a hacer uno un punto de carga y tiene que hacer lo que se llama el permitting, los permisos para la instalación de un punto de carga, no sea un dolor, se facilite ese trámite, ¿no? Porque al final es el mayor problema que tenemos, ¿no? Es decir, al final todas las instalaciones se retrasan por este tipo de cosas. Simplemente con que facilitaran esto las administraciones locales íbamos a ganar un montonazo. Una acción ejemplificante por parte de las administraciones de la transformación de su flota de cara a la sociedad. Claro, es que primero las administraciones no te pueden decir, oiga, vayamos hacia este camino. Y usted, no, yo voy por este, pero vayan ustedes yendo que ya sí eso yo. No, hay que transformar ese parque y hay que transformarlo verdaderamente porque las administraciones tienen que dar ejemplo con sus propias flotas de qué es lo que quieren que el resto de la sociedad, las empresas, etcétera, hagan. Una homogeneización normativa y regulatoria que facilite el desarrollo del mercado con independencia del territorio. Y les digo el ejemplo local. Yo vivo en Las Rozas y cuando bajo a Madrid yo sé lo que puedo hacer con mi coche eléctrico. Pero si me voy a Alcobendas, honestamente, o me voy a Coslada, no lo sé. No sé si puedo dejarlo aparcado o si me van a pegar una multa del 15, ¿no? No hay una homogeneización. Nos tenemos que convertir en expertos en regulación en todo este tipo de mercados. Yo creo que se necesita trabajar y desde aquí, por ejemplo, a las administraciones regionales, es importante que ellas puedan coordinar con los ayuntamientos que tengamos esa homogeneización, porque si no, es muy complejo esto. Y una estrategia alineada con la nueva movilidad, donde la interoperabilidad y los modelos de uso compartido se extiendan más allá de las grandes ciudades. Aquí tenemos en Madrid ciudad varios ejemplos de movilidad compartida. Y ya empieza a haber modelos que salen fuera de lo que es la ciudad de Madrid. Pero, por ejemplo, ¿qué nos falta en la Comunidad de Madrid? Y ahora que igual nos escucha Paloma, los anillos, el anillo es decir, yo vivo en Las Rozas y para mí es, sin coche particular, más fácil bajar a Madrid para ir a Pozuelo que ir de Las Rozas a Pozuelo. Y estamos hablando que desde las distancias kilométricas no tendría sentido eso. Nos falta trabajar mucho para conseguir trasladar más allá de lo que es la urbe todo este tipo de sistemas y conseguir además que los que somos residentes fuera de lo que es el gran núcleo urbano, pues a lo mejor nos planteemos otros servicios de movilidad sin tener que utilizar nuestro propio vehículo, ¿no? Finalmente, que administración y empresas caminemos juntos. Se acabaron las gallinas y los huevos. Estoy de escuchar la frase de primero es la gallina el huevo, primero el coche, la infraestructura.
¿Qué más da? Si es que todo va junto, ni nos podemos estar echando las culpas, ni podemos decir, bueno, cuando esté esto resuelto yo ya voy detrás. Tenemos que ir coordinadamente y de verdad, el concepto este de las gallinas y los huevos los tenemos que acabar dejando, ¿no? Se acabaron los conflictos de intereses y los enemigos, ¿no? Todos tenemos nuestro espacio. Aquí no hemos venido ni a combatir, hemos venido a competir, pero no a combatir ni a cargarnos nada. La movilidad tendrá que ser durante muchos años basada en diferentes tecnologías, porque no hay una varita mágica, lo hemos dicho antes. Por lo tanto, tendremos que trabajar todos coordinadamente sin que nos estemos pisando o pensando a ver si este cae y yo le... Tenemos espacio todos y además tenemos que trabajar de forma eficiente para conseguir estos objetivos, ¿no? Se acabó procrastinar. Los mercados emergentes no nos esperan. Es que, claro, cuando se hablaba de transición tranquila, a mí me asustaba un poco. Tranquila, pero tranquila, es decir, ¿qué hacemos? Llamamos a los chinos y decimos, espera un momento, que es que nosotros vamos un poco más retrasados. O a los indios que están diciendo, me lo voy a comer todo. Tranquila, como se suele decir, me gusta esta frase, rápidos, despacio, pero sin pausas. Es decir, tenemos que hacer una transición, tenemos que llegar a ese objetivo de una manera tranquila, rápida. Es decir, sin parar, pero sí coordinados. ¿Cómo se puede hacer más rápido? Yendo coordinados. Al final los japoneses tienen tiempo para pensar y estas cosas se les da muy bien. Y me parece que es muy oportuno este tema en este mercado, ¿no? Finalmente, pues agradecerles que me hayan escuchado, que por lo menos haya podido despertar un poco pues bueno, esas ideas que hay en torno a la movilidad eléctrica. Y con todo ello, pues vamos a seguir dando paso a la siguiente mesa de debate, o la primera mesa de debate, que es la mesa de la movilidad, con lo cual llamo aquí al estrado a su moderador y, bueno, pues a todos aquellos que la componen, que ya saben quiénes son y en cualquier caso les irá llamando Carlos Carmona. Pues muchísimas gracias por atenderme.